Ahí estamos. Sí, súper. ¿Se puede? Sí. Ya está. Entonces vamos a empezar, a pesar que hay más gente que está ingresando. Vamos a compartir. Hoy día vamos a ver un aspecto global de lo que es el periodo prefetal primero. Y para poder después hacer todas las clases, la formación de la cara con mayor detalle y la formación de las extremidades, y terminar básicamente de dar la formación del periodo embrionario, ¿ya? Y a ver solamente algunos pequeños aspectos del periodo fetal. Y en el segundo semestre vamos a ver todo lo que es organogénesis, ¿ya? Cómo se forma el sistema digestivo, ¿verdad? Y de nuevo vamos a volver al sistema nervioso, etcétera, etcétera, ¿ya? La parte renal. Entonces, vamos a empezar diciendo que el periodo somítico, estamos entre el 20. Nicolás, me decís si se escucha bien el audio, cualquier problema que tenga me avisa. ¿Ya, Nicolás? Ya, se escucha perfecto, profe. Ya, entonces vamos a ver que el periodo somítico anterior era entre los 20 y los 35 días, entre la cuarta y quinta semana. Entonces ahora vamos a ver entre la sexta y casi al término de la octava semana. No se olviden de que todos estos procesos, básicamente, ¿ya? Y estas diferenciaciones se superponen en el tiempo. Así que cuando uno no puede ser tan taxativo, y lo mismo el libro lo evalúan, digamos, de que a veces lo miden en días, ¿verdad? Nosotros lo medimos en semanas porque es más fácil, digamos, de resolver, de poder entenderlo, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas características que están asociadas a este periodo del desarrollo embrionario. Entonces vamos a ver características morfológicas y funcionales del periodo prefetal, generalidades, ¿ya? Ahora vamos a ver que el feto, o perdón, el embrión adquirió las características propias de la especie, ¿ya? Vamos a ver algunos esbozos pequeños de lo que es la formación de la cara y el cuello, y de las extremidades e involución de la cola. Entonces, si bien es cierto, esto lo vamos a repetir, ¿verdad?, en la clase que sigue, o en las dos clases siguientes. Vamos obviamente a profundizar incluso en aspectos moleculares, en lo que concierne la formación, digamos, de toda esta estructura. Recordando aquí que tenemos el periodo somítico, esta imagen sirve mucho, el periodo prefetal de ahora y el periodo fetal. Una de las características que predomina, ¿verdad?, que el periodo somítico y el periodo prefetal tenemos, ¿verdad?, un embrión de tipo tubular. En el periodo somítico se forma el embrión de tipo tubular. Pero la diferencia entre el periodo somítico y el periodo prefetal es que este no tiene, periodo somítico, las características de la especie. Veíamos que el pez, como vemos aquí, la salamandra, el pollo y el embrión humano, ¿verdad?, tienen características que son semejantes. ¿Y cuáles eran las características? ¿Verdad? Que era un embrión de tipo tubular, ictioforme porque tenía cola, habían aparecido los somitos, las vesículas encefálicas, un corazón, una eminencia cardíaca, porque tenían un corazón de tipo tubular, habían aparecido 3 vesículas y las placodas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que eran engrosamiento ectodérmico, y veíamos que tenían los esbozos de los primordios. O sea, los primordios se estaban iniciando la formación, ¿verdad?, de algunos órganos internos. Sin embargo, en el periodo prefetal empieza la diferenciación de los órganos internos, pero visiblemente, externamente, nosotros vamos a reconocer la formación ya no de 3, sino que de 5 vesículas, ¿verdad?, que van a dar lugar a las vesículas definitivas, vesícula encefálica. Se va a involucionar la cola, básicamente porque el embrión crece en términos de longitud, ¿verdad? Y el tubo neural va adquiriendo la posición relativa y definitiva, ¿verdad?, que
tenemos en el periodo fetal. Hay un desarrollo de las extremidades, el corazón que era tubular, obviamente se empieza a segmentar y a compartimentalizar, ¿ya? Formar las aurículas, o los atrios, las ventrículas, etc. Y se inicia básicamente una circulación que es de tipo binario, fetal, ¿ya? Dale permiso. ¿Ya? Y bueno, vemos la formación de las extremidades, la estructuración de la cara y el cuello definitivo y algunos órganos externos que son visibles, ¿ya? Bueno, en el periodo fetal ya vemos que es solamente un proceso de crecimiento del individuo, en este caso en el humano, ¿ya? Que hay, al principio somos solamente cabecita, mucha cabeza, ¿ya? Los ojitos están muy separados, se empiezan a acercar, a frontalizar, ¿verdad? Se termina básicamente la formación de la estructuración de la cara y prácticamente no hay cuello, ¿ya? Hay muy cortito. Y vean ustedes que ya se va adquiriendo las características de un humano propiamente tal. Este es el periodo somítico, de lo que estábamos hablando. Podemos reconocer, ¿verdad?, los somitos, que eran 44 más o menos 2 engrosamientos, ¿verdad?, mesodérmicos, y que ayudaban juntamente con los pliegues cefalocaudales. Se generaban pliegues laterales para formar extensiones de tipo tubular. Veamos que aquí ya tenemos un corazoncito que está más bien de tipo tubular, ¿verdad? Y una colita, ¿verdad? Pero sin características de la especie. Bueno, en el periodo prefetal, como lo habíamos dicho, abarca entre el 33 y 56 días. Estas son las estructuras que se forman, lo que habíamos mencionado: formación de la cara, del cuello, de las extremidades, involución a la cola. Ahora, no es que la cola, en el bien entendido, se retraiga, ¿ya? No es que la cola hay apoptosis, si bien es cierto, existe la apoptosis enteramente en todo lo que es diferenciación como proceso, ¿verdad? Más bien crece en longitud, ¿verdad? Y la médula, más bien el tubo neural va adquiriendo una posición definitiva y la diferenciación de los órganos internos. Bien, vamos a ver entonces algunos esbozos de la formación de la cara. Aquí tenemos el estomodeo. ¿Qué es lo que es el estomodeo? El estomodeo es la boca primitiva, ¿ya? El estomodeo está separado del intestino primitivo a través de la membrana bucofaríngea. Vemos que aquí tenemos la parte del mesencéfalo, o sea, una de las vesículas más altas que son iniciales, ¿verdad? Y aquí tenemos una formación, ¿ya?, que está revestido externamente por ectoderma y por dentro por tejido mesenquimático, mesodérmico, que va a dar lugar a la formación principalmente de ciertas estructuras de la cara. Entonces, el estomodeo limita básicamente en la porción craneal o rostral, como ustedes quieran, superior, con un proceso que se llama el proceso frontonasal. Frontonasal. Se imaginarán que da lugar a la frente y a la nariz, ¿no es cierto? Todo lo que compromete esa estructura. Lateralmente se relaciona con los procesos maxilares, que son 2, 1 y 2. Y caudalmente con 2 procesos, son procesos mandibulares, 1
que algunos le llaman mandibular superior, pero aquí lo vamos a denominar maxilar y mandibular para poder entender. Esta es la eminencia cardíaca. Este es un embrión de tipo somítico. Vemos aquí, paulatinamente, ¿verdad? Este embrión, vamos a ver en la imagen que sigue, va adquiriendo ciertas características. Vemos que aquí teníamos una placoda, ¿ya? El engrosamiento ectodérmico, y esta placoda cristaliniana, en un sentido, se va profundizando y se une con una evaginación que proviene del diencéfalo, que va a formar la retina, para formar el globo ocular, juntamente con estructuras mesodérmicas y ectodérmicas, conforman el globo ocular completo. Vean ustedes que el globo ocular está ubicado lateralmente en lo que va a conformar la cara, ¿ya? Por otro lado, paulatinamente desaparecen unas estructuras que habíamos hablado, que son los arcos faringios. Decíamos que habían 5 arcos faringios, ¿verdad? Y que 4 eran visibles, y dentro de estos arcos faringios, paulatinamente va desapareciendo, solamente queda una hendidura que va a formar el conducto auditivo externo, vean ustedes la posición, y posteriormente se forma el cuello. Vean ustedes que este es un embrioncito ya de 3 meses aproximadamente, ¿ya? Porque tiene menos cabecita, como les mencionábamos que era pura cabecita inicial, ¿verdad? Y prácticamente el cuello, incluso cuando nacen hay un poco cuellito, cuesta mucho uno limpiarse. También la formación del pabellón auricular en el periodo fetal, ¿ya? Otra cosa que aparece, ¿verdad? Este es el esbozo de la extremidad, que es como una paletita, y se empieza a elongar, crece, y se empieza la porción distal a aplanar para formar posteriormente esta estructura que nosotros llamamos la extremidad, y la porción distal, la mano, con dedos separados. El pedículo de fijación es bastante grande, como ustedes pueden ver, hasta conformarse el cordón umbilical, y este empieza a disminuir el término de extensión, porque aquí, ¿verdad?, está incluido el alantoide, está incluido básicamente el saco vitelino, el pedículo vitelino, y después con el tiempo vamos a ver de que como el intestino empieza a plegarse ampliamente en el periodo fetal, ¿verdad? Muchas de las asas intestinales ingresan a esta porción más o menos a las 10 semanas, y posteriormente terminan su proceso y regresan. Bien, ya vemos que vamos adquiriendo paulatinamente algunas estructuras externas que nos dan lugar al periodo prefetal, ¿ya? Por eso le llaman periodo metamórfico, ¿ya? Porque en realidad va cambiando de algo que no tenía ciertas características hasta llegar a constituir un embrión de tipo humano. Y lo mismo que decía, aquí tenemos el estomodeo, ¿ya? El estomodeo, separada por la membrana bucofaríngea. Esta se rompe aproximadamente a los 26 días y se conecta principalmente, ¿verdad? Conecta el estomodeo con el intestino anterior. Tenemos aquí las 5 eminencias. Esta es la eminencia frontonasal, los procesos maxilares, que son 2, y mandibulares. Por lo tanto, hay 5 eminencias, como lo dice aquí, ¿ya? Es la misma imagen anterior. Bueno, ¿cómo se forma la cara? Para no entrar mucho en detalle, lo primero que vemos, todo esto es en conjunto. Lo voy a hablar por separado, pero quiero que vean, ¿verdad?, que es un proceso que va todo de manera simultánea. Entonces,
Vamos a empezar por esto. Lo primero que vemos, ¿verdad? Son dos procesos mandibulares que crecen, ¿verdad? Y se unen en la porción medial para formar el labio inferior. Posteriormente del proceso frontonasal, vean ustedes que aquí tenemos una placoda y otra placoda. Esta placoda se internaliza, se profundiza, ¿verdad? Hacia el espesor de lo que va a ser el proceso frontonasal. Y al profundizarse va a formar algo que se llama la fosita nasal. Ustedes se pueden ir imaginando su cara. Entonces, la fosita, y van a quedar dos rodetes, 1 y 2, ¿ya? De tal manera que esta fosita nasal va a delimitar, o está delimitada más bien dicho, por dos procesos a continuación. El proceso nasomedial y el proceso nasolateral, como lo vemos aquí, ¿ya? Entonces, inicialmente, al ingresar esto, le da la fosita, se comunica con la porción faríngea, ¿ya? Ampliamente, con las cobalas, pero son primitivas, porque son muy grandes. Todavía no se ha formado el paladar. De tal manera que estos procesos, vean ustedes el proceso nasomedial, la cara que era alargada, así, ven ustedes el mesencéfalo como está aquí, ¿verdad? Va desarrollándose para generar la otra vesícula y además permite que la cara crezca, ¿verdad?, de manera horizontal en este sentido. Y eso obliga a que estos procesos nasomediales, 1 y 2, como lo vemos aquí, se aproximen. Y los ojos, que estaban absolutamente laterales, ¿verdad?, se van ubicando y se van frontalizando. Aquí, cuando se aproxima el proceso nasomedial, no se fusiona entre ellos, sino que el proceso frontonasal crece, ven ustedes, y se ubica y van a formar una estructura que se llama el filtrum labial, como está aquí. ¿Ya? El filtrum va a dar lugar a la conexión principalmente entre un proceso maxilar y otro proceso maxilar que ha ido creciendo. Entonces el proceso maxilar se unió al nasolateral y posteriormente, ¿verdad?, no se fusiona, sino que se une a esta porción de este proceso frontonasal que creció constituyendo el filtro. Y de esa manera forma el labio superior. Ahora, la nariz, como vemos aquí, no tan solo forma el filtro, sino que crece hacia la porción interna y va a formar la primera estructura, el paladar duro, que es el paladar primario, ¿ya?, la primera parte del paladar. Y también va a formar, ¿verdad?, un sector donde se van a colocar los primeros dientes. Lo vamos a ver la próxima semana. Vemos aquí también que la formación del labio superior está dada por el proceso maxilar de un lado, uno que se aproxima, con la fusión del naso lateral y con los nasomediales pero fusionados, porque se fusionan a través de este segmento. Ya, no se aproxima el naso lateral, perdón, el naso medial y se fusiona con este otro sector, pero sí se une a través de este filtro largo, este crecimiento sistema. Ahora, ¿cómo formamos la mejilla? La mejilla se forma básicamente por fusión de las porciones laterales entre los procesos maxilares y mandibulares. Y de esa manera formamos las mejillas. ¿Ya? Aquí vemos que
el pabellón auricular, vean ustedes lo bajo que está. Son eminencias, son 6 eminencias que se proyectan desde el primer arco faríngeo, ¿verdad? Y el segundo arco. De tal manera que también se profundiza el surco que dividía el primer y el segundo arco, formando el conducto auditivo, y en pos de ese, ¿verdad?, se va formando el pabellón auricular. Como veíamos, la frente, la nariz crece. En este proceso va creciendo y se produce, ¿verdad?, un pequeño quiebre, una pequeña pliegue a ese nivel, ¿verdad?, que da lugar a la separación entre la frente y la formación de la nariz propiamente tal. ¿Ya? Así que la frente queda constituida, separada de la porción nasal, básicamente por esta pequeña depresión existente a ese nivel. Por otro lado, los ojos, como vemos aquí, vean, por eso se llama placoda cristalineana. La placoda cristalineana forma el cristalino solamente, ¿ya? Es un tejido especializado, es un lente dióptrico, ¿ya? Y que juega un rol bien importante. Y vean ustedes cómo se suman, ¿verdad?, al tejido adyacente y se fusiona internamente con lo que va a ser la retina para formar todo esto, ¿verdad?, los párpados, ¿verdad?, la coroide, la esclerótica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que no sea retina proviene básicamente de este tejido mesodérmico y ectodérmico que está adyacente. Aquí vemos que también hay una serie de surcos, el surco nasolagrimal. Todos estos surcos, ¿verdad?, se tienen que cerrar. Y posteriormente este surco nasolagrimal se cierra superficialmente, dejando básicamente una comunicación entre lo que es la parte del ojo, ¿verdad?, o la porción de la nariz, de la faringe. Entonces cuando lloramos, ¿verdad?, las lágrimas son conducentes a la faringe. Bien, entonces esta es básicamente la formación de la cara. La vamos a ver un poquito más de detalle. ¿Bien? ¿Cómo formamos el cuello? El cuello nosotros teníamos 1, 2, 3, 4 arcos faringeos, bastante visibles, y tenemos unos quinto que era rudimentario, ¿verdad? Vemos que aquí había un surco, una hendidura, que se va a formar el conducto auditivo externo, y a partir de el primer arco y el segundo arco, se forma el pabellón auricular. Esto es ectoderma, y revestido internamente, porque toda esta porción es faringe, ¿verdad?, tenemos endoderma. La primera bolsa, estas estructuras que se imaginan aquí, que hay una depresión, se llaman bolsas faringe, ya la mencionamos, se comunican, ¿verdad?, con el conducto auditivo externo, y vean aquí, que va a formar la membrana timpánica posterior. ¿Ya? Y este es el receso tubo timpánico inicial. Y después va a dar lugar a todo este sector al oído medio. ¿Y quién va a formar el oído interno? Principalmente la placoda óptica o auditiva, ¿ya?, que se ubica en disposición próxima a esta estructura. Dicho esto, ¿verdad?, vemos que las bolsas permanecen en el tiempo porque van a dar lugar a una serie de estructuras, ¿ya? A partir de aquí, de la faringe, se va a originar la lengua, la tiroide. Aquí en estas bolsas se van a formar algunos ganglios linfáticos, el timo, etcétera, etcétera, la tiroide. Sin embargo, externamente, a nivel del ectodermo, vean que a partir del segundo arco faríngeo, este crece hasta unirse hasta esta eminencia cardíaca que tenemos aquí. ¿Ya? Y cuando crece, porque todo esto es ectoderma, aquí
vamos a imaginar que todavía no se ha unido, ¿verdad? Entonces hay ectoderma, 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 ectoderma. Y dejo un espacio que se llama seno cervical, que posteriormente se oblitera. Y todo esto, ¿verdad? Las células por apoptosis degeneran o se transforman, es un proceso que también lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, este espacio queda reducido, esto queda constituido por tejido mesodérmico. Y ya habíamos visto que había un cartílago, ¿verdad? Había el cartílago, era un vaso sanguíneo, ¿verdad? Y había un nervio, que era un nervio tendinoso. ¿Ya? Ahora, el primer arco, como lo vemos aquí, ya no lo encontramos como arco porque vamos a encontrar, ¿verdad? Básicamente el pabellón auricular. Las células van a migrar y van a formar los procesos maxilar y mandibular. De esa manera, las células que vienen desde aquí, vamos a ver que la cresta neural, que hablábamos inicialmente que formaba el sistema nervioso periférico, contribuye en gran medida a la formación de la cara. Entonces estas celulitas, ¿verdad?, van a migrar principalmente a formar el proceso maxilar y mandibular. Y los del segundo arco, se denomina el yoideo, entonces se va a extender sobre los arcos falanges. También va a contribuir en la formación de algunos cartílagos, etc. Aquí vemos que la región cefálica tiene tres orígenes. Células que vienen de la cresta neural, del mesoderma lateral y del mesoderma somítico. ¿Ya? Entonces, de la cresta neural viene todo lo que es tejido conectivo, hueso y cartílago facial. Pero vean ustedes que del mesoderma lateral, aquí hay una controversión, porque algunos textos dicen que la musculatura esquelética de la cara proviene del mesoderma lateral. Sin embargo, hay otras posturas, ¿verdad?, que mencionan que toda la musculatura esquelética o estriada proviene del mesoderma somítico. Lo que sí sabemos, ¿verdad?, que el mesoderma lateral da formación a la musculatura estriada pero cardíaca. ¿Ya? Así que esto lo vamos a modificar cuando le mande. Ustedes entienden que el mesoderma lateral va a dar lugar principalmente a algunas estructuras de la cara y cuello, y que la musculatura estriada provienen principalmente del mesoderma somítico. ¿Ya? Para poder ponernos en una sola línea. Espero se haya entendido. El mesoderma somítico obviamente va a dar lugar al tejido conectivo de la cara y aparte del neurocráneo, o sea, todo lo que es a veces parte de la meninge, ¿ya? La dura madre principalmente. Ahora, este último, o sea, el mesoderma somítico, más células de la cresta neural, van a originar la musculatura lingual y músculos extrínsecos del ojo. Algo que vemos aquí, otra característica de este periodo presomítico es el esbozo de las extremidades, como vemos aquí. Entonces aquí tenemos la formación de la extremidad, aquí tenemos el esbozo de las extremidades y tenemos ya un embrión de tipo ictioforme y vamos a darle lugar, ¿verdad?, a un embrión ya prefetal, con características humanas. Aquí tenemos, ¿verdad?, la formación del esbozo de la paletita, la placoda. Ya este es un periodo un poquito más adelantado entre el periodo somítico y prefetal, ¿verdad?, porque hay formación y hay 5 vesículas encefálicas. Aquí tenemos el cuarto ventrículo y la formación principalmente del puente. Hay un poquito más avanzado del remo, ya vemos como la porción más distal está formando una paletita. ¿Bien? Pero todavía tiene estas características, ¿verdad? Tiene cola, ¿ya? Todavía es medio ictioforme, una vesícula y una parte se está diferenciando, ¿verdad?,
la formación de la cara. Bien. Entonces, vamos a entender primero que nada que, vamos a ver si logramos sacar esto, que la formación de las extremidades está dada principalmente por la somatopleura intraembrionaria. ¿Ya? ¿Se acuerdan del mesoderma lateral intraembrionario? Entonces, este mesoderma lateral daba dos hojas, una somática y la otra la esplagnopleural, que revestía principalmente el intestino primitivo. Y la somática revestía la parte, como su nombre lo dice, el soma, la parte periférica del cuerpo. Por lo tanto, las extremidades surgen, ¿verdad?, del mesoderma somático, no somítico, somático, revestido por ectoderma, como la vemos aquí. Vean ustedes que inicialmente, durante las primeras semanas, entre los 20 y 30 días, se forma primeramente la yemita, que tenemos un yema de las extremidades. Esta yema de las extremidades, vean ustedes que crece en longitud y la porción distal forma una placa, o sea, básicamente se alisa, ¿ya? Se adelgaza, literalmente. Esto está aproximadamente después del mes, 35 días. La tercera imagen vemos que la porción distal, a medida que va creciendo, se aplana la porción distal, y en la porción distal, donde está esta paletita, ¿verdad?, hay engrosamientos mesenquimáticos. 1, 2, 3, 4, 5, son 6 engrosamientos, que van a formar unas estructuras que se denominan rayos digitales. Y cada uno de estos engrosamientos mesodérmicos está separado por membranitas, ¿verdad?, por escotaduras de los rayos, que se llaman porciones intermembranosas, ¿ya? Ya le vamos a dar un lugar, el nombre que corresponde, pero lo importante son los rayos digitales por igual, ¿ya? Uno son 6, que son los futuros dedos. Vean ustedes como parcialmente, ¿verdad?, todas estas membranas interdigitales, 1, 2, 3, 4, sufren apoptosis, ¿ya?, y los dedos de esa manera se separan. Y posteriormente, como lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad?, se empiezan a diferenciar a través de muchos aspectos moleculares, ¿verdad? Es bien complejo. Cada uno, ustedes ven que sus deditos, ¿verdad?, son distintos, los 5 son distintos. Entonces, aquí hay un proceso molecular, ¿verdad?, y genético que da lugar a la formación de cada uno de estos dedos. A la formación del dorso y de la palma, ¿verdad?, a la formación de los dedos, ¿verdad?, a la formación del eje anteroposterior también, ¿ya?, y al eje en términos de longitud, el eje axial. De tal manera que vemos aquí que posteriormente este sufre una rotación, ¿ya?, juntamente con la diferenciación de los dedos, la separación de los dedos, ¿verdad?, se empieza a conformar el extremidad superior, el brazo y el antebrazo, ¿verdad?, el muslo y la pierna, y además hay rotación y vemos que el codo queda invertido hacia dorsal y la rodilla hacia la porción anterior. Vean ustedes, juntamente con este proceso, la formación de la cara, como lo vemos aquí, y la formación externamente de la extremidad y la formación del cuello, hubo una involución de la cola, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al formarse, ¿verdad?, toda esta estructura, fue creciendo y la formación del eje en longitud de las extremidades permitió también que creciera el embrión, entonces el tubo neural tomó una posición relativa, ¿verdad? También hay una transformación epitelio-mesenquimática, o sea que las células epiteliales se puedan transformar al tejido mesenquimático, que sufren apoptosis, etc. Todos estos procesos, ¿verdad?, se dan. Lo importante, lo primario, ¿verdad?, es que crece básicamente el embrión. Aquí vemos el cordón umbilical, básicamente con las arterias y las venas,
está relacionado con la cara fetal de la placenta. Este es el corio, ¿ya? El corio andoso, que es lo que va a conformar la placenta. Se une, ¿verdad?, la porción medial al intestino medio. ¿Ya? Vemos que ya tenemos una carita, el ojito cerrado, la formación de la nariz, el quiebre entre la frente y la formación de la nariz y el pabellón auricular, la formación del brazo y el antebrazo, ¿verdad?, el codito y las manitas. Formación de cuello, ¿ya? O sea, más bien hay cierre de cuello y un cuello así como nosotros lo tenemos en el adulto, ¿verdad?, no es tan visible. Vemos que ya se está formando, hay un esqueleto cartilagíneo, después se va a formar huesito y ya tenemos incluso los deditos y las extremidades inferiores, ¿verdad?, separadas. Aquí hay una piernecita y ahí está montada la otra piernecita, por eso que no es que tenga 8 deditos, sino que está montada. Y también es un niñito, ¿no es cierto? Ya está. Se están formando todo lo que es la parte cloacal, todo lo que es el sistema genitourinario. Entonces, este es el amnio, y el amnio, ¿verdad?, conforma la bolsa de la sangre, ¿no?, donde este embrión, ya próximo a ser feto, ¿verdad?, está flotando en medio de él. Bien, y lo último que nos queda es la diferenciación de los órganos internos. Vemos que, bueno, esta es una imagen un poquito más avanzada, en realidad, pero nos sirve para poder entender entre prefetal y fetal. ¿Y por qué digo que es más avanzado? Primero que nada, porque aquí ya tenemos todo lo que es columna vertebral, ¿se fijan? ¿Ya? Todo esto que ven azul aquí es cartílago. Está iniciando recién algo que se va a llevar la ossificación. Vamos a ver en histología. Aquí hay una porción medular, la médula espinal. ¿Ya? Ven ustedes hasta dónde llega básicamente la columna vertebral. Y la médula básicamente se extiende hasta los últimos niveles de la columna. Posteriormente esta crece por encima de la porción medular. La L2 por encima de 4. ¿Ya? La vesícula encefálica ya han tomado una posición. Ahí tenemos parte de los núcleos de la base, el encéfalo, ¿verdad?, el puente, porción del bulbo, ¿verdad?, parte del mesencéfalo, los hemisferios cerebrales, etc. ¿verdad? Aquí tenemos algunas evagenaciones que vamos a dar lugar básicamente a la formación de la porción de algunos sistemas nerviosos que tienen relación principalmente con parte del hipotálamo. Bien, lo importante de esto es que vemos aquí, podemos reconocer parte de la lengua, parte de la carita, ¿ya? Y aquí tenemos el esbozo, ya el corazón está atalicado, porción del pulmón. Vemos que todo esto es la parte de la faringe, ¿verdad?, parte de lo que va a ser el intestino, asa intestinaria, formación del hígado, formación del estómago, ¿verdad?, formación, ven ustedes, de la porción genital, ¿ya? Y ustedes después vamos a conocer el segundo semestre de esta persona de tipo femenino, ¿ya? Está formando la vagina de ese nivel. Entonces, este es un poquito posterior entre prefetal y fetal. Pero nos sirve para nosotros ver cómo tenemos un modelo cartilagíneo a este nivel, ¿ya? Y después se inicia la osificación. Y vemos cómo los órganos internos, ¿verdad?, ya se están formando y hay una diferenciación funcional relativa. Porque estos sistemas, obviamente, muchas veces como el nervioso, por ejemplo, como el pulmonar, respiratorio, se terminan de diferenciar con la tánica, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el segundo semestre. Así que con esto
tuvimos una visión de el adamne que está mostrando la lengua, de lo que es la clase, lo que es prefetal, ¿ya? Preguntas, chiquillos. ¿Estamos viendo todavía? Francisco está con celular. Francisco Calvo. Están todos durmiendo. ¿Aló, profesora? ¿Cómo estáis, Víctor? Bien, aquí estamos. Profe, una consulta. Este tema inevitablemente me hace recordar unos temas que yo di con la profesora Mariana Rojas, quizás la Mariana. conoce, Sí, por supuesto. Mi colega, pues trabajamos con la Angélica, con la Mariana. que con ella hice un curso de malformaciones, pero fue hace harto tiempo. Ya. Y en este tiempo quería preguntarle si había cambiado un poco el tema. En la formación de la mano, la profesora Mariana le daba harta importancia, no me recuerdo bien, eran como unos centros de nucleación de los dedos, que decía que esos centros donde se ponía iba a haber un dedo, por ejemplo. Y eso explicaba la polidactilia. ¿Sigue siendo así? Víctor, esta es una introducción. Después tenemos, ¿verdad?, la formación de las extremidades como una clase. Y ahí vamos a ver la zona de actividad polarizante, vamos a ver, digamos, todo lo que tú dices y todas las moléculas que funcionan. Ah, ok. Claro, por eso te digo que la cara y las extremidades lo vemos de nuevo, ¿ya? Lo vemos como capítulo aparte, como clase. ¿Ya? Y yo lo separo básicamente para poder entrar, digamos, en el aspecto molecular, en lo que es la biología del desarrollo. Ya, perfecto, gracias. Así que no te preocupes porque tanto esas dos, en realidad, lo otro que también es un poco complejo es la formación de la columna, pero no tenemos tiempo para verlo. Pero en realidad la cara, como se ven tantas malformaciones y la extremidad de la polidactilia, lo vamos a ver la próxima semana. O sea, 2 clases sucesivas, ¿ya? Y después vamos a ver malformaciones también. O sea, yo tenía muchas otras clases, interacciones, ¿verdad? Tenía, pero las fui eliminando por efectos, digamos, del tiempo. Pero si necesitan, digamos, en definitiva que lo podamos resolver en algún minuto, lo podemos conversar, Víctor. ¿Mm? Ya, profe, gracias. ¿Pregunta, chiquillo? ¿No hay preguntas sobre eso? Al parecer no. Ya, Javier. Entonces, nos juntamos a 9:45, porque vayan a tomar desayunito. Hubieron 32 participantes. Tamara, les voy a subir la clase. Esta clase parece que la subí. Voy a procurar subirle, si no ahora, las clases de histología y el seminario, para que tengan. ¿Ya? Durante la semana, aprovechando el tiempo, vamos a subir, porque el osificación es como largo, vamos a subir la guía, ¿ya? La guía de histología. Y ahí nos ponemos de acuerdo, chiquillos, como no sé si van a estar en huelga, pero por último prefiero que la tenga para que la puedan hacer en el tiempo que sea necesario, ¿ya? Así que para poder ir evaluando. Le comentaba a la Tamara, están pocos ustedes, que voy a incluir en la guía una prueba, ¿ya? O sea, preguntas de prueba, de tal manera de que no hacer una guía y después hacer una prueba, sino que incluir inmediatamente algunas preguntas para que podamos ir, voy a decir una palabra que no sé si se entienda, voy a ir quemando el tiempo, digamos, ¿no? En virtud del tiempo, haciendo, si no tenemos tiempo posteriormente de evaluar, ya nosotros tengamos notas adentro. ¿Ya? Nos vemos un ratito más, chiquillos. Nos vemos. Ya, Nunca. gracias. Chao, profe, gracias.